Trabajo, dinero y pareja. Mi querido Tauro, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a preguntarle al tarot, ¿cómo estás en el trabajo? ¿Cómo se van a desarrollar las cosas en los siguientes días? Y un consejo para que alcances tus metas. Igual con el dinero y con la pareja. Hoy no vamos a preguntar específicamente por el amor, simple y sencillamente para los que tengan pareja, vamos a ver cómo se van a desarrollar las situaciones y cuál va a ser el mejor consejo para que logres una conexión fuerte que te haga sentir pleno o plena. Y pues bienvenido a este video. Recuerda que esta lectura es atemporal, no importa la fecha de publicación, no importa cuándo lo estés leyendo o escuchando o viendo. Cuando este video haya llegado a ti es cuando estabas dispuesto y preparado, listo para recibir este mensaje. Te recuerdo que esta es una lectura general, toma lo que te resuene y lo que no suelta lo déjalo ir. Y vamos a empezar, mi queridísimo Tauro, quédate hasta el final porque vamos a tomar un consejo espiritual del oráculo del destino. Y mientras te agradezco tu like, tus comentarios, recuerda escribir, hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien, aquí abajo. De esta manera mueves la energía para que las bendiciones que canalizamos a través de esta lectura se materialicen. Así que vamos adelante. Tauro, en el trabajo te veo pues sufriendo como el final de un proyecto, de un periodo, algo en lo que ya no podía seguirse sosteniendo, se termina. No te estoy, para algunos, y será pues a quien les acomode esta parte de esta torre tan definitiva, pues en algunos casos están, pues, esta es la tirada del presente, están o ya saben que son despedidos, que se va a prescindir de sus servicios. Para otros será, o los acaban de despedir quizá, para otros será que se acabó un proyecto y que les van a dar otro, alguna relación con alguno de los clientes se termina y empiezan cosas nuevas, pero sí, un proyecto se termina y pues es pues como una torre, la energía de la torre es algo que se acaba y de manera, si no abrupta, de manera inesperada, de manera explosiva, de manera que rompe y deja a su paso algunas situaciones no tan sencillas. En los siguientes días, quizás semanas, muchos de ustedes, mi querido Tauro, van a estar como revisando el pasado, van a estar como haciendo un análisis de lo que pudo haber fallado. Y si no falló nada y simplemente se acabó porque se tenía que acabar, vas a hacer como un análisis de lo que se pudo haber hecho mejor, en lo que pudiste haber sido más eficiente, más proactivo o proactiva. Y vas a estar así de manera como pues natural, ¿no? Cuando se pierde esto, cuando algo se termina, pues simplemente por melancolía, por analizar, pues uno se queda como viendo hacia atrás, ¿no? Lo que se termina. Sin embargo, lo que te está diciendo y el consejo del tarot Tauro es que debes de ser mucho más breve en este momento. O sea, cuando llegue la melancolía, cuando empieces a revisar, sé breve y sé efectivo. Ponte una meta así de, bueno, voy a analizar esta situación 2 días y a la siguiente voy a salir a buscar trabajo. Al día 3 voy a salir a buscar trabajo. Bueno, me voy a permitir pues disfrutar quizá de un finiquito, de una liquidación y enseguida, a lo mejor una semana, y enseguida me voy a levantar, voy a hacer las cosas bien y voy a ir a solucionar. Porque yo veo que si tú te mueves rápidamente de esta energía, no es un fracaso necesariamente, simplemente es un final. Si tú te mueves de aquí pronto, vas a salir adelante. Tienes que levantarte de manera efectiva y muy colaborativa, como muy propositiva. Tienes que ir y ser creativo para resolver esta situación laboral que se te va a presentar, para dejar atrás el pasado y para seguir hacia adelante de manera efectiva
y que tus metas se alcancen pronto. Muévete, si hay un sentimiento de pérdida, levántate, o sea, dale su momento de duelo y te levantas al otro día a seguir luchando por lo que quieres. Si hay una sensación nada más de cambio y como un shock, pues bueno, procésalo lo más rápido posible y sigue adelante. Este es el consejo del tarot para el trabajo. Ahora, en el dinero, te veo que en este momento estás como batallando con el dinero, sientes que te está costando trabajo como establecer un equilibrio entre tus gastos y tus ganancias. Siento que hay un poquito de estrés y lo siento de esta manera porque si bien el 2 de oros es como una energía de trabajo y de esfuerzo porque las cosas estén bien, de pronto los próximos días que se van a presentar vas a tener una energía de estar a la defensiva, una energía de mucho estrés y que te puede traer conflicto con personas con las que trabajas, con personas de tu familia, con personas que amas. Entonces no permitas que tus emociones te ganen. Aquí lo que veo justamente es el paje de copas que como consejo nos indica que debes dejar de ser tan impulsivo, que trates de conectar como con una energía de mayor esperanza, de mayor astucia, de ser inteligente y tratar de resolver, porque si te mueves con esta jovialidad y la parte positiva de esta carta es que tienes que sobreponerte a los errores y de manera rápida. Si te está costando trabajo obtener un equilibrio financiero, bueno, pues no dejes que tus emociones negativas te ganen porque tú solo te va a traer conflicto. Entonces alinea tus emociones, no seas tan impulsivo, trata de tener esperanza en el futuro, no importa la edad que tengas, con un pensamiento joven como de, bueno, me equivoqué, lo que sigue, y como con fe en el futuro vas a lograr establecer una tranquilidad financiera. Vamos a sacar otro consejo para ver más adelante cómo te va a ir en temas económicos. Dame una respuesta. Vamos a sacar una carta. Muy bien, mira, ¿ves? Equilibrando tus emociones y dejando de ser tan negativo, vas a empezar a producir. Lo que tú te esfuerces va a regresar a ti. Vas a obtener riqueza porque vas a poder poner pues un esfuerzo que te va a ser redituado de manera justa, mucho más que ahora, y vas a poder generarte pues mucha tranquilidad. Aquí tenemos el 2 de copas que nos habla de una relación de equidad en la que tú pones un esfuerzo y regresa a ti de manera abundante, y abundante también en temas pues financieros y emotivos. O sea, el estar bien equilibrado en tu relación con el dinero y no ser tan impulsivo, no ceder ante las energías de conflicto, te va a atraer a una persona que te ayude, además que pueda responder por ti y que pueda ayudarte a pues organizarte mejor en temas de finanzas. Ahora, mi querido Tauro, vamos a ver cómo se ve tu energía con tu pareja. Si no tienes pareja, solo suéltalo. Estamos hablando ahora no general amor, sino pareja. Lo que veo en este momento, mi querido Tauro, es que con tu pareja te encuentras en una conexión muy muy buena en tema de la intimidad, pero lo que veo para los siguientes días es que tú vas a tener que empezar a ofrecer un poco más que este tipo de contacto. Tienes que invertirle no dinero, sino recursos, tiempo, más tiempo a tu pareja, más tiempo a la relación, porque si no lo haces, se podría, o sea, tu energía de conexión entre ustedes dos se puede empezar a frivolizar y a quedarse mucho en el contacto físico. Entonces, no, tienes que obtener o buscar tiempo con tu persona, tiempo valioso, tiempo para hablar, tiempo para intimar, no solo en la parte sexual, sino también en sus pláticas, en sus conversaciones, que sean más profundas, que sean de mayor comprensión, porque si no, lo que podría pasar es que se presente la duda. Si no haces esto como de ofrecer algo más, podrían estar como en un peligro, ¿sabes? Como de no estar conectando lo suficiente y como empezarse a
alejar el uno del otro, que la conexión se pierda. Recuerda que no todo es físico, necesitas conectar en maneras emotivas, profundas y tener tiempo de calidad con tu pareja. Ahora, mi queridísimo Tauro, vamos a sacar la carta que te corresponde en esta semana para tu conexión espiritual. El fuego para que tú puedas sentirte más conectado contigo mismo y en tranquilidad y paz con el ser superior. El tarot te invita a encender la llama de tu espiritualidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Meditando, respirando, dándote tiempo para orar y también estudiando. Si tú sigues algún tipo de religión, si tú tienes algún tipo de tu conexión, digamos, espiritual, se basa en una creencia específica, tienes que estudiarla, tienes que analizar, tienes que dedicar tiempo a aprender más sobre tu conexión con esta religión que tú sigues, para que de esta manera la llama se encienda, vuelvas a sentir esta llama de la fe. Sirve también, conecta con las personas, pero si no sigues una religión, también te invito a despertar la llama del amor en tu corazón, la llama de la fe, la llama de la meditación, de todo aquello que te hace recordar tu fe en ti, en el universo, en el poder de la conexión con el universo, con todo lo que te rodea. Bueno, todo eso lo tienes que hacer. Practica lo que te haga entrar en conexión espiritual, sea oración, sea servicio, sea ayuno. Tienes que elevar esa fe. Yo te recomiendo la oración para que también, pues, sea lo que sea, pues comunicarte siempre o hablar con tu yo superior te va a ayudar a encender el fuego y pedir que por favor te ayuden a recobrar tu fe. Eso es muy valioso y lo puedes pedir en oración. Así que hasta aquí voy a dejar tu mensaje del día de hoy. Gracias por escucharme, gracias por suscribirte y encender las notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Gracias, mi querido Tauro, nos vemos muy muy pronto. Te mando luz, fuerza y amor. Namaste.